Esta noche continuamos con la enseñanza de Noemí Díaz, de Chuquín. Ella es maestra de los niños y también maestra de adultos. Así que nos está enseñando en esta noche algo muy interesante. No le voy a decir para que usted esté a la expectativa de lo que Dios quiere traernos a nosotros, pero siempre venga y piense, es de bendición, voy a poner toda mi atención, voy a aprender y lo voy a poner para practicar, por obra. Amén. Así que adelante, Noemí, no quiero coger más tiempo porque el tiempo va corriendo. ¿Quieres subir arriba? ¿Lo das aquí? Ahí está el micrófono. Dios les bendiga, hermano. Dios les bendiga más. Quiero que se pongan en pie un momentito, por favor. Ustedes saben que siempre me gusta entregar la parte al Señor antes de comenzar, para que sea Él quien se manifieste en esta noche. Amén. Así que, Señor, te damos gracias, Padre, por habernos permitido llegar hasta tu casa, Señor. Casa de adoración y exaltación a ti, Señor. Casa de puerta al cielo, Padre. Te presento en esta noche, Señor, la palabra que tú me has dado y me has ministrado, Señor. Que de igual forma, Señor, cada persona que esté al alcance de esta palabra, Señor, sea ministrada hasta lo más profundo de su corazón, Señor. Llegando al arrepentimiento y reconociéndote a ti, Señor, como Señor y Salvador. En quien único, Señor, tenemos nuestra salvación, Padre. A ti te doy toda gloria y toda exaltación, Padre, y quita de mí, Señor, todo aquello que no te agrade, Padre, que no sea mi humanidad, sino tu poder, Padre Santo, en el nombre de Jesús, porque soy vasija en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Así que, hermanos, vamos a seguir con lo que habíamos tocado la semana pasada, que empezamos a estudiar cómo está tu lámpara, y como les había dicho, yo siempre me gusta que ustedes entiendan qué es escudriñar, y escudriñar es más que leer, es profundizar en la palabra, es entender lo que el Señor nos trae a nosotros, amén. Así que yo siempre les invito a que ustedes tengan, si no tienen una Biblia física, tengan una libreta, tengan marcadores, tengan bolígrafos donde ustedes puedan anotar esas palabras, esos versículos, esa palabra que el Señor le ministra a usted, amén. Así que habíamos comenzado, y siempre me gusta dar un repaso antes de comenzar lo que el Señor nos da para hoy. Y habíamos preguntado qué es una parábola, ¿correcto? Algunos de ustedes ya saben qué es, ¿verdad? Y siempre me gusta poner algo visual porque yo soy una persona que aprende visualmente. Y habíamos dicho que una parábola es un relato que se cuenta para explicar una verdad compleja a través de ejemplos cotidianos y transmitir una enseñanza de modo más comprensible y fácil de recordar. Y eso lo vimos en Mateo 13, del 10 al 17, en que les invito a que ustedes lo repasen en sus casas. Y tocamos unos versículos particulares que fue el 10, el 11 y el 13. Fueron los específicos que nosotros tocamos esa noche. No se los voy a dar para no coger más tiempo de lo que habíamos ya dado. También pueden hacer referencia a Jeremías 33:3, que es la palabra donde el Señor nos dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas ocultas y profundas que nadie más conoce. Amén. Así que nosotros como hijos de Dios tenemos ese privilegio de que nosotros clamamos a Él y Él nos responde y nos enseña las cosas ocultas que su palabra tiene. También aprendimos de que las parábolas son para que las personas que no tienen a Cristo puedan entender con facilidad lo que Él nos muestra en su palabra. Porque usted y yo tenemos el privilegio, hermano, de que Él nos muestra cosas que el mundo no puede entender. Nosotros tenemos el privilegio de ir a los pies de Cristo y decirle: Señor, no entiendo esta palabra. Y Él, en nuestra intimidad con Él, nos revela todas esas profundidades que Él tiene para nosotros. Amén. Así que estuvimos estudiando en Mateo 25, del 1 al 13, la parábola de las 10 vírgenes, que muchos de nosotros los conocemos, y los que no conocen, les invitamos a que escudriñen esa palabra, la lean, busquen quizás alguna referencia, algunos diccionarios bíblicos donde puedan ayudarles a aclarar quizás algunas palabras que tengan duda. Amén. Así que vamos a entrar un poquito en el resumen para entonces poder entrar de lo que el Señor nos ha dado. Así que pudimos ver que en los primeros versículos del 1 al 9, en esta parábola el Señor nos alerta y da una alerta a través de esta enseñanza de que nosotros tenemos que hacer los preparativos correspondientes. No es simplemente decir: sí, yo leo la palabra y sí, de vez en cuando, y hago algún ayuno esporádico o algo en la iglesia, asisto y sí aprendo algo. No. Ahí nos enseñó la importancia de verdaderamente hacer los preparativos. No es simplemente tener la lámpara y ya. Si se te acaba el aceite a mitad de camino,
y no tuviste la vasija de aceite llena. Te quedaste oscura. Y sabemos que la palabra es luz, es la que nos ilumina. Amén. También vimos en esos primeros 2 versículos que dice que el reino de los cielos es semejante a las 10 vírgenes. Y quería repasar con ustedes qué es lo que implica el reino. El reino implica el gobierno, que es el punto más alto en lo que es una gobernación, una administración, que eso dirige, examina y administra las instituciones del Estado, en este caso la iglesia, y ejerce autoridad. Así que usted imagínense que el reino de los cielos es semejante a las 10 vírgenes. Y las 10 vírgenes, habíamos dicho que el número 10 implica una obra completada. Así que para que el Señor nos revele a nosotros de que el reino de los cielos es semejante a las 10 vírgenes, implica que el reino de los cielos es una obra completada. Pero curioso, el Señor nos da el número 10. La semejanza significa similar, algo parecido. O sea que esa obra completada es parecida al reino de los cielos. O sea, está haciéndonos la semejanza con las 10 vírgenes y nos compara con el reino de los cielos, es igual o parecido a los 10 vírgenes. ¿Okay? El número 10 implica obra completada. ¿Están conmigo hasta ahí? Amén. Entonces, esa obra completada también nos lleva a entender de que nosotros tenemos que estar listos, tenemos que estar con los preparativos ya previos. Cuando nos dicen un huracán, en el caso de Puerto Rico, para los que nos ven por los medios, sabemos que en Puerto Rico siempre es muy propenso a las tormentas, a los huracanes y este tipo de eventos atmosféricos que tienen que ver con agua, con lluvia, con inundaciones y todas estas cosas. Y muchas veces, sabemos que el puertorriqueño particularmente, que es donde vivimos, siempre dejamos las cosas por última hora. Nos dicen que viene el huracán y nos dan advertencia y que sí, que va a pasar y que coge un rechipito. Y siempre esperamos a 2 días antes de que vaya a pasar para ir a comprar las tablas y ponerlas en las ventanas y hacer las cosas, ¿verdad? Ir para el supermercado cuando todo el mundo está en una situación abrumada y ya la situación es caótica para uno tratar de conseguir algo, ¿verdad? Pero el Señor nos insta y cada vez nos dice que nosotros tenemos que estar preparados. Y en preparado para nosotros, en el ámbito de nosotros de la iglesia, no es estar preparado con tener 15 Biblias en la casa, 15 diccionarios, tener una biblioteca llena de libros referentes a la palabra. Eso es bueno, es importante, yo no digo que no. Sin embargo, la preparación lo que dice es que nosotros tenemos que cada día más llenarlo de su presencia, cada día más llenarlo de su palabra, porque más adelante vamos a tocar algo que el Señor me ministró mientras estábamos orando ahorita. Amén. Así que para nosotros también hacer referencia a eso, vimos Lucas 12:35. Y el que no lo cogió, pues lo puede anotar para que después lo repase. También vimos que nos decía que nosotros tenemos que tener nuestros lomos ceñidos. Y les dije que en algún momento dado yo pensaba que los lomos eran referente a los hombros. Pero la palabra nos aclaró de que no, que los lomos significan los muslos. Y que en esos tiempos sabíamos que los caballeros usaban como unos vestidos, para decir, usaban unos vestidos largos y cuando le decían ceñir los lomos significaba que ellos tenían que hacer una maniobra con el vestido y atársela a la cintura para que en el momento dado que ellos tuvieran que tener que correr o surgiera cualquier evento donde ellos tenían que ir a la batalla y estar listos y prestos, ellos pudieran correr con agilidad. Porque ustedes saben, y las chicas sabemos que si nosotros nos ponemos un traje largo, nos ponemos tacos en el caso de nosotras, y nos dicen sal a correr, usualmente nosotras nos enredamos con el traje y los tacos salen a volar y entonces tratamos de correr, ¿verdad? A mí me ha pasado, no sé ustedes. Así que otra de las cosas para confirmar lo que es el ceñido, los lomos ceñidos, pueden ver Génesis 35:11 y Primera de Reyes 8:19. Amén. Entonces, también ese versículo 2 nos dice, nos habla del número 5. Y el número 5 vimos que significa proceso. Y me dio la curiosidad de buscar qué es proceso. Y el proceso, la definición que me trae es que es una acción de ir hacia adelante. El número 10 nos dice que es una obra completada. Y el número 5 nos dice a nosotros que es una acción de ir hacia adelante. Lo que me da más curiosidad es que el Señor hace esa distinción y hace una distinción de que 5 eran prudentes y que 5 eran insensatas. Y tocamos que los prudentes son los cautelosos, los astutos, los sensatos, los juiciosos, ¿verdad?
Y los insensatos es una persona irresponsable, es alguien que rechaza los caminos de Dios en vez de un estilo de vida recto, y escoge su propio camino. Así que ahí vemos dos tipos de procesos. Dos tipos de procesos donde, vamos a decir verdad, muchos de nosotros hemos pasado ambos. A veces hemos sido insensatos en muchas de las cosas y decisiones que hemos tomado, pero en otras hemos sido prudentes porque hemos pedido la dirección del Señor para poderlas hacer, ¿verdad que sí? Así que en ese proceso, que es una acción de ir hacia adelante, en muchas ocasiones nosotros tenemos unos procesos que a veces decimos, Señor, pero ¿por qué tú me haces pasar por estas situaciones? Y muchas veces decimos, yo no he hecho nada malo, yo soy una persona buena, yo trabajo, voy a mi casa, yo comparto con mi familia. Sin embargo, hemos aprendido que a través del tiempo, si tú no tienes un proceso en tu vida, sea cual sea, tú puedes ser la mejor persona, pero si tú no tienes un proceso en tu vida, y vamos a coger de ejemplo a Job. Job era un hombre que era dedicado a Dios, un hombre que tenía riquezas, un hombre que tenía un estatus social, olvídate, que cualquiera quisiera tener. Sin embargo, él nos demostró a nosotros que a pesar del proceso que él pasó, él perdió todo. Él perdió su matrimonio, perdió a sus hijos, perdió riqueza, perdió todo. Vamos a decir, se quedó desnudo. Sin embargo, aún así, en ese proceso, él tuvo la acción de seguir hacia adelante. Él por su boca nunca pasó el desobedecer a Dios. Él nunca pasó por su boca el maldecir a Dios. Él nunca tuvo un pensamiento contrario a la palabra del Señor. Y vemos cómo el Señor, aún en ese proceso, el Señor a él lo puso en alto. El Señor a él le dio aún más de lo que él había perdido. Amén. Así que si nosotros estamos pasando por algún proceso, no se desaliente. Vamos a tomar de ese ejemplo de Job y quizás nosotros decimos que es fácil. Él ya lo pasó, se fueron en otros tiempos y todas las cosas. Sin embargo, aún los procesos que nosotros pasamos en estos tiempos son unos procesos para nosotros llegar a la obra completada de Dios. Nosotros cada día más estamos en ese engranaje, como nos dice el pastor, de seguir corriendo la rueda para nosotros llegar a esa obra terminada que es la obra perfecta del Señor tiene para nuestras vidas. Amén. Vimos también en Mateo 25 del 3 al 6, estos son unos puntos que saqué, que las prudentes tomaron sus lámparas y sus vasijas de aceite. Vimos que ellas estaban preparadas. Tomaron su lámpara, pero también llevaron aceite adicional para el camino. Las insensatas, sin embargo, solo tomaron sus lámparas. Amén. Y como les mencioné ahorita, en el camino puede ser que ustedes se queden sin aceite. Si no tienen los preparativos, si no tienen adicional, se quedaron oscuras a mitad de camino. Y eso no es lo que Dios quiere para nosotros. Amén. Como el esposo tardó, todas, y aprendimos que todas es un total, es completo, o sea, no hubo 5 que se quedaron dormidas, no hubo 3, no hubo 10, sino que todas se quedaron dormidas. Todas estaban en un proceso y a la misma vez, aunque eran procesos diferentes, todas se quedaron dormidas. A pesar de estar dormidas, algunas pudieron tener la percepción de poder escuchar la presencia o sentir la presencia del esposo. Por eso es que vemos que en un momento dado, unas de ellas exclaman, llegó el esposo, y ellas se arreglaron, se vistieron y fueron al encuentro con el esposo. Dios nos conoce y Dios sabe que nuestro cuerpo en muchas ocasiones nos cansamos, necesitamos descanso y necesitamos también renovar nuestra fuerza. También vimos eso en el versículo 41 del capítulo 26, dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Por lo tanto, el Señor sabe de que nuestro cuerpo es débil, pero nuestro espíritu siempre está dispuesto y siempre cogemos esa oración que nos hace el pastor y muchos de ustedes aquí la repiten y la repetimos, que es que mientras nosotros dormimos, aunque estemos durmiendo, que nuestro espíritu constantemente se mantenga en comunicación con el Señor. ¿Verdad que sí? Porque aunque nosotros estamos dormidos, nuestro espíritu se supone que esté conectado a la fuente perfecta, que es Cristo, ¿verdad? Amén. Así que seguimos para el otro. En los versículos del 7 al 9 vimos que todas se levantaron y se arreglaron sus lámparas. Así que puede ser que quizás la lámpara quizás estaba un poquito virada, estaba puesta en algún mal sitio o algo así. Ellas las arreglaron para que las lámparas estuvieran bien y se levantaron. Lo que implicamos o podemos deducir de que estaban acostadas o recostadas en algún momento dado. Y habíamos visto
también en el capítulo anterior, en Mateo 24, versículos 36 y 42 específicos, que ya el Señor había hecho una advertencia que no sabemos ni el día ni la hora en el que el Señor va a venir. Eso va a llegar de momento. Ustedes pueden estar cerrando los ojos ahora y cuando los abran, que estemos pestañeando, llegó el Señor, se fue y se llevó los que se tenía que llevar. Por eso es que implica que nosotros tenemos que estar siempre en esos preparativos, tenemos que estar listos. El otro punto, su regreso será en el momento menos esperado. Las insensatas querían resolver algo por lo cual ya debían haberse preparado con anticipación. Y vimos que en ese momento ellas le estaban pidiendo aceite a las prudentes para que sus lámparas no se apagaran. Pero las prudentes fueron astutas. Le dijeron a ellos, les aconsejaron, ve ustedes, compren ustedes al vendedor para que ni ustedes ni yo nos quedemos sin aceite. Y ustedes saben que a mitad de camino llegó el novio y ellas se quedaron. ¿Pero por qué fue? Por no estar preparada, por no hacer los arreglos con anticipación. Y nos habíamos quedado en los detalles de que es una lámpara, ¿verdad que sí? Y dijimos que una lámpara es un utensilio para dar luz que consta de uno o varios mecheros, y el mechero es el hilito donde se prende, con un depósito para la materia de combustible, en este caso puede ser, en el aceite, o hay otro material también que se utiliza para prender, cuando es líquida, o una boquilla en que se quema un gas. Hicimos referencia al quinqué, ¿verdad? Lo que nos acordamos que vivimos en el campo, que usamos los quinqués. ¿El qué? Gas o citronela, me dicen acá. Así que eso es más bien lo que es una lámpara. Entonces, ¿cuáles son los elementos principales de una lámpara? Y habíamos visto que los elementos principales es la lámpara como tal, que se me quedó mi lámpara hecha a mano, el aceite, que representa el Espíritu Santo, y la luz encendida, que representa la presencia perdurable de Dios. Y mientras oraba, yo quiero que ahora ustedes se pongan el casco de la imaginación, como yo le digo a los nenes, porque hay algo que el Señor me dio mientras yo estaba orando allí. No me lo dio mientras estaba terminando de preparar esto, pero me lo dio allí. Y el Señor me decía, y me tocaba mi espíritu, que nosotros sabemos que nosotros somos el templo del Espíritu Santo, ¿verdad que sí? La palabra es la lámpara, es la base. El aceite es el Espíritu Santo y la luz encendida es la presencia del Señor, que es la mecha. Sin embargo, algo curioso que el Señor me traía era que la lámpara, ella no flota. La lámpara no está en el aire. La lámpara tiene que tener algo para sostenerse, ¿verdad que sí? Y el Señor me revelaba y me decía, ustedes como templo sostienen la lámpara, que es la palabra. Y esa lámpara va a sostener el aceite, que es la presencia de Dios. Y esa presencia de Dios va a ser encendida constantemente. Entonces, si este templo no está liso para poder sostener la palabra, el aceite, que es el Espíritu Santo, se va a desperdiciar. Y esa luz no va a mantenerse prendida mucho tiempo. Yo no sé ustedes, hermanos, pero la presencia del Señor está. Y la lámpara lo que representa es que mientras más nosotros leemos esta palabra, más ese fundamento se mantiene. No hay grietas por el cual se pueda escapar la presencia del Señor, el aceite. No va a haber, mientras más nosotros leamos esta palabra y mientras más esta palabra nosotros podamos tener nuestro templo liso, nuestro templo donde haya una base, donde se pueda sostener, donde mientras esa lámpara va creciendo, porque no es que la lámpara se va a quedar chiquita, es que mientras nosotros sigamos estudiando y escudriñando esta palabra, esa base va a crecer. Porque mientras esa base crece es porque nosotros estamos en la tabla del alfarero. Y mientras el alfarero nos da forma a nosotros, esa lámpara sigue creciendo. Y mientras sigue creciendo, sigue siendo un depósito, sigue siendo una base para un depósito mayor de la presencia de Dios en ustedes. Así que si nosotros no tenemos este templo limpio, donde hay una superficie donde esa lámpara se pueda sustentar, no va a haber un depósito donde se pueda mantener la presencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo tenemos usted y yo, hermano.
Pero si esa lámpara, que es la base, que es la palabra del Señor, nosotros no tenemos una base lisa, nosotros no tenemos una superficie que no tenga grieta. Y a grietas me refiero a que usted lea y no escudriñe la palabra. A que usted la lee simplemente un versículo, leerlo por leerlo, pero usted no entiende el significado y lo poderoso de la palabra del Señor. Mientras usted no entienda la palabra del Señor, su lámpara va a estar cojeando, su lámpara va a estar de lado. Y ese aceite que es el Espíritu Santo no va a poderse mantener. Yo no sé si ustedes entienden lo que el Señor nos da. Oh, el Señor está requiriendo, Señor, de nosotros santidad. Está requiriendo pureza. Y cuando esa llama se encienda, eso va a quemar todo lo impureza de nosotros. Pero es a medida de que nosotros tengamos una lámpara, una base sustentable. Es a medida de que mientras nosotros sigamos dándole forma, sigamos incrementando, sigamos leyendo la palabra, que esa palabra se haga en nosotros firme. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Nosotros somos la base donde se sustenta esta palabra. Si usted no tiene palabra en usted, hermano, usted no tiene lámpara. Usted no tiene manera de sustentar al Espíritu Santo. No hay manera que en su intimidad el Espíritu Santo se pueda manifestar en su vida. Si usted no tiene base, si usted no tiene lámpara, no hay manera que el Señor se le pueda revelar aún mayor. Porque el Señor tiene misericordia, el Señor va a hacer lo que sea para llamarle la atención a ustedes. Porque eso lo tenemos claro. Pero ¿por qué el Señor tiene que llegar? Y esta es mi opinión, no lo coja mal. Mi opinión es porque el Señor tiene que mendigar nuestra atención cuando ya Él lo dio todo en la cruz del Calvario por nosotros. Cuando ya Él pagó el precio por nuestra salvación. Porque Él tiene que mendigar cuando se supone que cuando tú lees esta palabra te impacte tanto que te lleve a tú querer aprender más, a tú querer intimar más con Dios, a tú querer conocer aún más las profundidades que el Señor tiene ahí. Y se los digo, hermano, esto fue allí orando que el Señor me dio eso. Saliendo del horno. Así que imagínense en ustedes el amor tan grande que tiene Dios con nosotros, que nos permite aún así escudriñar y entender las profundidades que Él tiene para nosotros. Y nosotros a veces somos tan vagos, porque yo me incluyo, de que por el cansancio de nuestra humanidad, nosotros dejamos pasar muchas veces las bendiciones que Dios tiene. Por el simple hecho de nosotros no coger, mira, cógese media hora, 15 minutos, un versículo. Pero escudriñelo, busque las definiciones, busque lo que implica ese aspecto. Yo no sé de historia, hermano. Yo no soy buena con la historia. No. Y mi esposo se lo puede decir. Él me preguntaba a veces cosas y yo decía, no, no te sé decir. Sin embargo, la palabra del Señor es tan rica y tan viva que te hace cada día más querer profundizar, cada vez más entender su palabra. Y cuando el Señor me daba eso, yo decía, gracias Señor, porque es que a medida que nosotros leemos tu palabra, tú sigues moldeando esa base, tú sigues moldeando ese fundamento de la palabra para que nosotros podamos ser un sustento mejor de lo que es la unción del Espíritu Santo. Y hermano, no queremos avivamiento, pero no queremos el sacrificio. Y eso es muy cómodo. Queremos que descienda el fuego del Espíritu Santo. Por aquí. Sí, desciende, Padre, en el nombre de Jesús, yo te creo, Señor. Pero ¿sabes qué? Tenemos que dar rodillas, tenemos que leer la palabra, porque si nosotros no entendemos el propósito de la presencia del Señor, si nosotros no entendemos el propósito de lo cual nosotros hemos sido llamados a esta tierra, puede tocar y toca, y la palabra dice, toca y yo os abriré, Él busca y me hallaréis. Pero si le buscas vanamente, o por conveniencia, o porque simplemente Él te puede dar unas bendiciones, que las bendiciones las hemos tergiversado. Y hablaba esta tarde con una hermana, las bendiciones las hemos tergiversado.
No hay mayor bendición de tú saber que tú tienes la bendición y la salvación gratuita. La silla, la alfombra, todo esto se queda, hermano. En el momento de que tú cierras los ojos y te partas con el Señor, que yo espero que todos aquí partamos con el Señor, ¿sabes qué? Todo esto se queda. Los micrófonos, las uñas, las sortijas, las prendas, la vestimenta, todo se queda. Entonces, ¿por qué nos afanamos tanto en querer tener tantas cosas? Esto es pasajero. Recuerde que usted y yo somos peregrinos y extranjeros. Nosotros no somos de esta tierra. Nosotros fuimos enviados con una misión. Cuando esa misión está a punto de culminar, que yo no sé si usted se ha enterado, el Señor está a las puertas. El Señor está a las puertas. Todo esto se va a quedar. ¿Están listos para escuchar la trompeta del Señor? ¿Tienen sus oídos afinados? ¿Tienen la base, que es la palabra del Señor? ¿Tienen su lámpara bien o su lámpara tiene grieta? ¿O su lámpara tiene un hueco en algún momento, en algún lado de ella, donde se está desperdiciando la presencia del Señor? Tenemos que revisar eso. Amén. Y el versículo en Salmo 119, y eso me están achicharrando los oídos. Y ya tocamos que la lámpara es la palabra del Señor. La lámpara es la guía de nuestro camino. Donde hay luz es difícil que se pueda chocar con algo. Y aún así, yo no sé ustedes, pero yo a veces me he puesto a prueba de que cuando la luz está apagada, si hago un poco de esfuerzo, yo más o menos puedo distinguir dónde es que están las cosas. No sé, por lo menos yo he tenido esa experiencia. Pero aún así, nosotros tenemos la percepción de saber dónde es que están las cosas si de continuo están en el mismo lugar. ¿Verdad que sí? Y en Salmo 119, versículo 105, dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. En otra versión nos dice, tu palabra es la lámpara que guía mis pasos, luz que alumbra mi camino. Así que, más aún, nosotros tenemos que querer tener esa lámpara lo mejor posible. Que si esa lámpara tiene una grieta, vamos a arreglarlo, espérate, que yo me tengo que fortalecer. Espérate, que tiene... Y hermano, yo les digo la verdad. En los momentos de adversidad que nosotros pasamos, es cuando más la palabra del Señor sale a relucir. Pero es cuando tenemos esa lámpara bien, cuando no tenemos grietas en la lámpara, cuando nosotros hemos cada día más añadido a esa lámpara, donde el Señor cada día más coge de esa masa, del barro y sigue añadiendo para seguir ensanchando esa lámpara, para que pueda haber un depósito mayor de la unción del Espíritu Santo. Amén. Si se pierde, me hacen seña, por favor. Pues yo estoy aquí y de verdad, yo no sé ustedes, pero la presencia del Señor me tiene aquí con los oídos achicharrados, literal. Si no ha tenido la experiencia, yo les pido que usted ore para que usted experimente la presencia del Señor. Porque no hay nada más rico que uno estar en la presencia del Señor. De uno saber que el Señor te está envolviendo en su presencia. De que tú saber de que no hay nada más que aunque ustedes estén mirando como pescado de freezer, el Señor, olvídate, te tiene ahí en un horno. Y quizás ustedes no puedan entenderlo y quizás ustedes hagan como los nechitos, ¿qué está pasando? Pero yo les insto a que ustedes cada día más quieran, anhelen esa presencia del Señor. Amén. En 2 de Timoteo 3, 16 a 17 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Otra versión, que a mí siempre me gusta buscar otra versión, dice, toda la escritura es un mensaje enviado por Dios. Es útil para enseñar, reprender, corregir y mostrar a la gente cómo vivir de la manera que Dios manda, para que el siervo de Dios esté listo y completamente capacitado para toda buena obra. Así que la palabra también es una herramienta para nosotros estar preparados, para que en el momento donde venga un hermano y diga, mira, yo estoy pasando esta situación, nosotros podamos decir y deducir rápidamente, ni esperar que nos digan, vamos a orar. No, vamos a orar por esa situación.
Ay, que sí. Y en muchas ocasiones nos quieren presentar toda la parte negativa. Aprendamos a cortar. No, vamos a orar por eso ahora mismo. Vamos a ponernos de acuerdo tú y yo. La palabra dice que si dos o más nos ponemos de acuerdo, ahí está el Señor. Amén. ¿Verdad que sí? Que cuando nosotros escuchamos que están pasando una situación, a veces tenemos que ser presentados. Y como los nenes chiquitos decirle, ¿qué te pasa? Y en ese momento donde le preguntamos qué te pasa, ay, que estoy pasando una situación, vamos a orar. No tiene que darle los detalles, hermano. Dios conoce todas las situaciones. Vamos a ponernos en la brecha por los demás. El mundo no está esperando seguir escuchando sermones. El mundo está esperando ver acción. Está esperando que la iglesia se levante y diga, ¿sabes qué? Yo no te puedo dar dinero, quizás no te puedo dar ropa, no te puedo dar, pero de lo que tengo te doy. Y lo que yo tengo es el depósito del Espíritu Santo. Amén. Así que nosotros tenemos que estar prestos para cualquier situación, para cualquier momento donde nosotros escuchemos a alguien que tiene una necesidad, nosotros saber orar. Nosotros tenemos que aprender a perder esa timidez de que si me ven, como un libro que estamos estudiando, Señor te va a tirar a ti en el parking y ¿sabes qué? No vas a poder resistir ni nuestros prejuicios de que, ay, que si me ven, que si estoy tirada, que si se me estruja la ropa. Eso no le va a importar a la presencia del Espíritu Santo. ¿Sabes por qué? Porque cuando nosotros pedimos la presencia del Espíritu Santo, no importa donde tú estés parado. Si ahí es donde te vas a coger al Espíritu Santo, ¿sabes qué? No le va a importar a nadie como tú estés. A nadie le va a importar. ¿Sabes por qué? Porque la presencia del Señor tiene que venir primero que nuestros prejuicios. Tiene que venir primero de del qué dirán de la gente. Porque ¿sabes qué? Quien nos da a nosotros es el Señor. Quien nos suple a nosotros es el Señor. Quien nos llena es el Señor. Y si nosotros estamos buscando su presencia, ¿sabes qué? Si estás caminando y te caíste, disfrútate la presencia y olvídate del qué dirán de la gente que está al lado tuyo. Porque eso no importa. Importa la presencia. Amén. Inspirada, vi que decía que es respirada por Dios. O sea, que nos podemos ir al Génesis cuando el Señor creó al hombre y le inspiró, o sea, le respiró aliento. ¿Es que sí? Así que cuando vemos esa parte que dice toda la escritura es inspirada por Dios, imagínense, pónganse el casco de la imaginación, el libro y la hoja vacía. Imagínense, cuando abren así está todo vacío. Y de momento el Señor hizo y tuvimos la palabra del Señor. Sabemos, ¿verdad? Esto es mi imaginación, pero sabemos que el Señor usa a grandes hombres de la Biblia, donde fueron inspirados a través del Espíritu Santo para escribir esta palabra. Pero mi imaginación me lleva a verlo de esa manera, a que el Señor tenía un libro así con las hojas en blanco, y para que ustedes tengan una guía. Para que constantemente esta palabra, y no es hacer al azar, hermano, porque no es que, ay, déjame ver qué me dice. Hay momentos en que el Señor sí nos dice, ve a tal versículo, ve a tal libro. Y cuando empezamos a leerlo, el Señor nos revela cada vez más. Amén. Vemos también en Santiago 1:22, dice, pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. En otra versión dice, pongan en práctica la palabra y no se limiten solo a escucharla, pues de otra manera se engañan ustedes mismos. Así que no es solamente leerla, hermano, es ponerla en práctica también. Esto es un libro completo para cualquier situación, situaciones de matrimonio, situaciones de hijos, situaciones de familia, situaciones en el trabajo, todo lo que nosotros necesitamos. Esta es la mejor guía que nosotros podemos tener. Y en muchas ocasiones nosotros queremos ir a otros libros seculares para que nos digan más o menos. Y no está mal leer, pero tenemos que aprender a discernir qué es lo que leemos. Amén. Otra versión dice, pero no es suficiente con solo oír el mensaje de Dios. Hay que obedecerlo. Si solo lo oyen sin hacer lo que dice, se están engañando a sí mismos. Así que, yo no sé ustedes, pero yo siento un correazo aquí. Nosotros hemos aprendido que nosotros, una vez recibimos ese fruto, esa semilla del Señor, y es brutal cuando tú sabes que lo que el Señor te da es lo que Él quiere que tú des, porque desde el principio Él va entrelazando cada cosa. Y vemos que cuando la palabra es implantada, o sea, cuando la palabra es sembrada en nosotros, nosotros no podemos quedarnos sin fruto.
Y fruto no significa que nos va a salir una manzana, un limón, una china por algún lado. Les digo imaginación. Lo que implica es que a medida que tú vas, esa semilla va germinando en tu vida, esa semilla va haciendo lo que fue enviada a hacer, como dice la palabra, que la palabra es enviada, pero no retorna atrás vacía, sino que hace para lo que fue enviada. Nosotros tenemos que ver que ese árbol va creciendo, que ese árbol quizás es un árbol de sombra, que eso quizás es un árbol que da china, da limones, da manzana, pero tenemos que dar fruto. No podemos seguir calentando sillas, no podemos seguir embuchándonos, ¿verdad? Quizás la expresión no es la que ustedes quieren escuchar, pero no podemos seguir embuchándonos de palabras y quedándonos ahí porque cada vez más el odre se va a agrietar, en algún momento va a botar el vino. Porque mientras más ustedes reciben vino nuevo, el odre se va a agrietar. Y el odre es la base. Así que imagínense ustedes si el Señor sigue haciendo un depósito de la unción en una lámpara chiquita. Se desborda, se desperdicia la presencia del Señor. ¿Verdad que sí? Y hay que hacer como yo le hago a una de las hermanas de la iglesia. Hay que cogerlos así y abrazarlo completo. Y trepar la pierna y coger y amarrar esa presencia del Señor. Porque yo no quiero que se escape. Es como Jacob, ¿verdad que sí? Que luchó por su bendición. Y la señal de haber luchado por esa presencia fue que tuvo una cadera fuera de sitio. Así que si yo tengo que cojear por yo haber peleado por la presencia del Señor, yo cojeo con gusto. Yo no sé usted, pero yo cojeo con gusto. Porque la presencia del Señor es lo más exquisito. Así que mientras nosotros recibimos esa palabra y recibimos la unción, no nos podemos quedar como el arbolito sin hoja. Tenemos que estar con el arbolito donde tiene fruto, donde hace la función por la cual nosotros fuimos llamados, donde hace el propósito por lo cual fue enviado. Amén. En Mateo 7:24 nos dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente. Y vemos que el hombre prudente, o la palabra prudente, significa cauteloso, astuto, sensato, juicioso y sabio, que edificó su casa sobre la roca. Y volvemos, la roca, ¿qué significa? Sustento, ¿verdad que sí? La arena, eso puede tambalear y se puede caer. La roca implica estabilidad, fundamento. Entonces, cuando nos dice ahí que el que me oye estas palabras y las hace, las compararé con un hombre prudente, por lo tanto, con un hombre sensato, con un hombre sabio, que supo edificar su casa sobre las rocas. Y sabemos que nuestra roca es Cristo, ¿verdad que sí? Así que cuando nosotros tenemos esta palabra y la ponemos en acción, nosotros estamos creando un fundamento en la roca que es Cristo Jesús. Y cuando tenemos nuestra casa en la roca que es Cristo Jesús, volvemos. La roca que es Cristo Jesús, nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Estamos sustentando la lámpara que es la palabra del Señor. En la lámpara del Señor se deposita la unción del Espíritu Santo, que es el aceite. Y la llama que enciende es la presencia del Señor. Así que cuando nosotros tenemos ese fundamento completo, imagínense ustedes, nosotros podemos sostener, imagínense como esta torre, así, ¿cómo es que se le dice? Como un pilar. Somos diferentes pilares en un templo. Imagínense, ¿cómo es que se le dice? El tabernáculo. Ahí adentro. Y hay diferentes pilares, hay diferentes. Y cada uno está aguantando una lámpara. Imagínense en ese salón, ese tabernáculo lleno de lámparas encendidas. No va a haber una luz resplandeciente que se pueda ver hasta aquí a la montaña. Cuando nos unimos todos, hermanos, cada uno de nosotros sustentamos una lámpara. Y cuando con todas esas lámparas nos unimos, estamos unificando la presencia del Señor. Estamos unificando el cuerpo de Cristo. Estamos cada vez más haciendo que esa llama suba y que más gente pueda ver la presencia del Señor. Por eso es que dice que nosotros tenemos que ser como carbones encendidos. Tenemos que unificarnos para que esa llama se mantenga encendida. Porque como solitario, créanme que eso se apaga rapidito. Pero unificados, de aquí a Pekín, como dice un refrán, nos van a ver. Amén. Seguimos.
En Hebreos 4:12 nos dice, porque la palabra de Dios es viva, y es un versículo que le gusta mucho a nuestro pastor, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así que imagínense ustedes lo poderosa que es la palabra cuando nosotros la leemos. Dice que llega, o sea, nos parte literalmente. Nos hace canto. Es como el zorro, pero más profundo. Digo que el Señor hace Cristo y hace una C. Pero mira lo importante, dice discierne los pensamientos. O sea, el discernir es distinguir algo de otra cosa, señalando la diferencia que hay entre ellas. Cuando nosotros tenemos el don del discernimiento encendido, hermano, nosotros podemos distinguir qué es lo que nos está enviando el enemigo y qué es de parte de Dios. Porque tenemos la lámpara encendida. Porque nosotros ahí podemos distinguir, podemos ver. Pero si usted no tiene el discernimiento activado, pídaselo al Señor. Porque en estos tiempos es cuando más nosotros tenemos que tenerlo activo. Y dice, y las intenciones del corazón. Y hemos escuchado mucho que nuestro corazón es engañoso. Porque muchas veces por las emociones y por el ay bendito, muchas veces nos queremos interponer en lo que el Señor tiene para la otra persona. Otra versión dice de ese versículo, dice, la palabra de Dios vive, es poderosa y es más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra tan profundo que divide el alma y el espíritu, las coyunturas y los huesos, y juzga los pensamientos y sentimientos de nuestro corazón. Otra dice, la palabra de Dios es viva y poderosa, es más cortante que una espada de dos filos, que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, examina nuestros más íntimos pensamientos y los deseos de nuestro corazón. Así que a medida que nosotros vamos leyendo esa palabra, tú le estás permitiendo al Espíritu que te escudriñe a ti mismo por dentro. Pero si no la leemos, nuestra lámpara va a estar quebrada. Nuestra lámpara no va a poder sostener la presencia del Señor, la unción del Espíritu Santo. Amén. Así que vamos a continuar, pues si no nos quedamos aquí haciendo vigilia. Y como siempre les digo, el versículo que me gusta mucho es Jeremías 29:13. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo corazón. Amén. Sí, hasta aquí mi parte. Dios bendiga. Tremendo. ¿Cuántos se gozaron con esa enseñanza? Así que la clave del éxito está en nosotros, porque ya Jesús hizo todo lo que tenía que hacer. Nos toca a nosotros esa parte y saber que moviéndonos en medio de la adversidad, moviéndonos en términos de cualquier circunstancia, vamos a tener éxito. ¿Por qué? Porque si Él nos llamó, yo siempre digo que el que invita es el que paga. Y quien nos invitó a nosotros y nos llamó es el Señor. Por lo tanto, nos invitó a bendición, nos invitó a ser felices, nos invitó a vivir en abundancia, nos invitó a que seamos satisfechos conociendo la suficiencia de Dios. Eso significa que cuando nosotros miremos las adversidades que vienen, no nos va a cambiar la actitud de sonreírnos. ¿Por qué? Porque tenemos la paz y la seguridad de que todo que respondemos al propósito para lo cual hemos sido llamados nos saldrá bien. Amén. Porque es una realidad, pero somos nosotros que tenemos que hacer que esa realidad se haga factible, porque ya Él hizo todo en la obra completada. Por lo tanto, si nosotros entendemos esto, no importa las cosas que vengan, no nos vamos a dejar cambiar la mentalidad. Porque si nos dejamos cambiar la mentalidad, entonces quien toma lugar en nuestra vida es el enemigo que no le pertenece. Pero si nosotros nos mantenemos firmes en que el que nos llamó, nos invitó, es el que va a pagar, y el que va a pagar nos paga con su amor. Dice la palabra, ¿qué padre que un hijo le pida un huevo le va a dar un escorpión? De ninguna manera. O le va a dar una serpiente.
le va a dar algo mejor. ¿Cuánto más si tu Padre terrenal tiene la capacidad de hacerte esto, de darte algo bueno? ¿Cuánto más tendrá nuestro Padre Celestial que murió por nosotros en la cruz del Calvario? Ay, Samahar, ay, qué presencia linda hay aquí. Eso significa que nosotros tenemos que perpetuar el pensamiento correcto y no importa las circunstancias, no nos dejemos cambiar. Porque el enemigo busca derrotarnos a través del miedo, de las angustias, de las saetas de fuego, de que tú te fijes en las cosas de este mundo, te fijes en las cosas que te hace la gente y que te quedes mal. No. Fíjate en Cristo, que fue el que pagó el precio. Porque tú ves esa gente que habla mal de ti, que cogieron el internet para hablar satánicamente ahora, lo tuvimos que eliminar. Toda esa gente, nosotros además de perdonarlo, sabemos que Dios hará la obra. ¿Sabes por qué? Porque si están maldiciendo a través de internet a la iglesia, es que el enemigo sabe que está derrotado. Y eso por decreto está hecho. Y no es el decreto del gobernador de Puerto Rico, es el decreto de Cristo. Que ese sí que es el que vale. Porque ese no se va a quitar ni a cambiar y siempre tiene la razón. Así que vamos a orar para podernos ir con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dándole gracias a Noemí y a Chuquín que estuvieron esta noche con nosotros y eso estuvo estupendo. Y oramos. Amén. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te damos gracias esta noche por esta hermosa palabra que penetró hasta el tuétano de nuestros huesos. Y cuando hablamos tuétano de nuestros huesos, estamos hablando de la constitución del templo del Espíritu Santo, que es la columna que sostiene el armazón del Espíritu Santo, que son los tuétanos de los huesos. Y sabemos que tu palabra ha penetrado hasta la profundidad del tétano de los huesos, transformándonos, libertándonos, sanándonos, aclarándonos con la luz de tu Espíritu, para que nosotros podamos mantener esas lámparas encendidas con un aceite fresco continuo, porque estamos nutriéndonos día a día con esa palabra que es rica, con esa palabra que contiene el poder de la verdad, que tiene el poder de todas las bendiciones que nosotros vamos a tener en la vida. Así que, Señor, gracias en este día. Gracias porque tú nos guías. Gracias porque tú abres nuestros ojos, nuestra mente al entendimiento. Has destapado nuestros oídos y has hecho, Señor, un corazón sensible para cada vez ser más moldeado a la imagen tuya y la semejanza. Y sobre todo que podamos hablar tu palabra con denuedo y que nunca nos callemos en medio de la adversidad. Y que aquello que se denuncia como pecado no seamos partícipes, porque el que calla el pecado es tan pecador como aquel que lo hace. Y este pueblo se mantiene limpio en pureza e integridad. Por lo tanto, Señor, te damos gracias por esta oportunidad que te hemos tenido en el día de hoy. Te pido que nos guarde nuestra entrada y nuestra salida, que prospere la obra de nuestras manos y que, Señor, tengamos sueños contigo. Que mientras nuestra mente, nuestro cuerpo descansa, nuestro espíritu y nuestra alma estén en adoración a ti, como están los santos en el cielo adorándote, en espíritu y en verdad. Eso hará, Señor, que la fuente tuya nutra nuestra lámpara continuamente con el aceite de la unción, el aceite del Santo de Israel, el aceite que se transforma en vida en nosotros y que nos hace con denuedo cada día hablar tu palabra, con exhortación, con acción de gracia, con bendiciones, con amor sazonado del reino. De tal manera, Señor, que cuando destilemos tu palabra a través de nuestra boca, seas tú hablando a través de nosotros en todo momento. De tal manera que pensemos como tú, hablemos como tú, miremos como tú, escuchemos como tú y sobre todo, amemos como tú nos amas. Hemos orado y desatado esta palabra en el nombre de aquel que murió por nosotros en la cruz del Calvario. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Denle un aplauso al Señor. Que Dios les bendiga y nos vemos el jueves en oración aquí.